para que lo acompañara? Si usted a él no lo conocía, era un extraño para usted. Claro, era extraño él y me convenció de tal manera de que él me lloró. Él dijo, señorita, se lo pido esto, me dice, en nombre de nuestro Señor. Me dice, sí, porque yo soy un evangélico, me dice. Yo no le ando haciendo mal a nadie, me dice. Está diciendo la verdad. En cuanto al resto de los casos. Daniel Camargo Barbosa nació en Cundinamarca, Colombia, en el año de 1930. Sus padres fueron Daniel Camargo Briceño y Teresa Barbosa Salazar. Su madre murió cuando el pequeño aún no cumplía su primer año de edad, por lo que quedó al cuidado de su padre. Como era de esperarse, este se volvió a casar, pero su nueva esposa tenía problemas de infertilidad, lo que le provocó ciertos problemas mentales a la mujer. Y al parecer tenía un deseo enorme de ser madre de una niña, ya que vestía al pequeño Daniel con ropa femenina y lo obligaba a andar así e incluso ir al colegio con ese tipo de vestimenta. A pesar de todo el maltrato y humillación, se destacó por ser un excelente estudiante, pero pronto tuvo que abandonar sus estudios para poder ayudar económicamente a su familia. En 1960, ya con 30 años de edad, Daniel Camargo se casó con Alcira Castillo, con la cual tuvo 2 hijos. Pero su matrimonio se terminó cuando encontró a su mujer teniendo intimidad con otro hombre. En confesiones posteriores a la policía, Camargo afirma que desde ese momento empezó su odio por las mujeres, ya que traía los traumas de su infancia vividos con su madrastra y consideraba al sexo femenino como causante y culpables de todo lo malo que había vivido. Poco tiempo después conoce a Esperanza, con quien comienzan una relación sentimental y de crímenes. Juntos diseñan una estrategia para conseguir víctimas, ya que él quería poseer chicas vírgenes. Camargo seleccionaba a la chica y Esperanza se encargaba de acercarse, conversar con ellas, las invitaba a una bebida con la cual las drogaba. Y luego la pareja se llevaban las niñas hacia su departamento donde eran violadas. Sin embargo, una de las víctimas puso una denuncia de los hechos, con lo que capturaron a la pareja y fueron juzgados por separado. Le dieron 8 años de cárcel, los cuales cumplió en su totalidad. Al salir de prisión, Daniel Camargo trabajó como vendedor de televisores, que ofrecía casa por casa. En 1973, cuando pasaba frente a la escuela, vio a una niña de 9 años, de la que según sus propias palabras se enamoró. Con engaños la llevó a una zona poco transitada, donde la violó y posteriormente asesinó. Fue su primer homicidio de una serie que se repitió en casi 80 ocasiones. En 1974 regresó a la escena de uno de sus crímenes, donde había olvidado unas pantallas de televisor al lado del cuerpo de una niña. Fue arrestado cuando intentaba enterrar el cuerpo de la menor. Fue condenado a 25 años de prisión y enviado a la isla penitenciaria de Gorgona. De esta condena solo cumplió 10 años, ya que en noviembre de 1984 intentó conseguir lo que nunca nadie había logrado: fugarse y salir ileso. Esto lo realizó en un pequeño bote a la deriva. Al no tener noticias de su paradero, las autoridades colombianas supusieron que había muerto y semanas después anunciaron que Camargo Barbosa había sido devorado por los tiburones. Pero no fue así. Tiempo después, Camargo apareció en Guayaquil, Ecuador. Ya en un país nuevo y donde no tenía antecedentes penales, Camargo empezó a cometer con total impunidad
sus crímenes. Sus víctimas fueron de nuevo principalmente chicas jóvenes y vírgenes. En Ecuador, Camargo sobrevivía cargando bultos en el mercado central de Guayaquil y dormía en las bancas de los parques. Para poder convencer a las mujeres que lo acompañaran donde él les indicaba, se hacía pasar por pastor evangélico, ya que siempre cargaba una Biblia en su mano. Le ayudaba el aspecto de un hombre mayor y frágil, la piel avejentada, su delgadez. También hablaba de forma pausada y con 1.65 de estatura parecía ser un hombre inofensivo. Sin embargo, una marea alta de homicidios que comenzó en Quevedo, provincia de Los Ríos, el 18 de diciembre de 1984, luego en diferentes lugares de Ecuador. Los cadáveres de muchachas vírgenes fueron apareciendo todas desmembradas a machetazos. Determinar las causas de su muerte o si fueron violadas fue una tarea ardua para los forenses. Pese a todo, se determinó que todas las víctimas fueron violadas y murieron ya sea estranguladas o acuchilladas. Todos los cuerpos, casi 60, fueron abandonados desnudos en parajes boscosos. Desaparecido una niña de 8 años de edad que responde a los nombres de Melissa Pamela Sánchez Bruno. Encontrado el tercer cadáver de una mujer degollada en el sector del ex hipódromo Santa Cecilia. A la altura del kilómetro 17 de la vía Daule se encontró el cadáver de una mujer sin ropa en avanzado estado de descomposición. Un 26 de febrero de 1986, minutos después de violar y asesinar a Elizabeth Telpes, de 9 años de edad, una patrulla de la Interpol que realizaba una inspección de rutina lo vio mostrando un comportamiento sospechoso a la altura de la avenida de los Granados, una calle de Quito. Cuando los dos policías se bajaron para examinar al sospechoso, lo que hallaron los dejó sorprendidos. Allí, en la bolsa de pertenencias de Camargo, estaban las ropas ensangrentadas de quien evidentemente había sido una pequeña e inocente niña. En el interrogatorio posterior, Camargo confesó 71 víctimas. Después de un juicio sumarísimo, Camargo fue condenado a 16 años de cárcel, ya que en esa época era el tiempo máximo que se podía dar, y tampoco existían las penas acumulativas. Desde el principio de su retención en la cárcel de Guayaquil, Camargo tuvo que ser especialmente vigilado para evitar que los otros presos le asesinaran.
Finalmente, Camargo fue trasladado al penal García Moreno, donde los primeros días compartió celda con Pedro Alonso López, alias el Monstruo de los Andes, otro psicópata colombiano. Cuando fue detenido, Camargo dijo llamarse Manuel Bulgarín Solís y que tenía 2 cómplices. Nada era cierto. Camargo siempre actuó solo. Al confesar la verdad, el hombre incluso señaló a la policía los lugares en los que varias de sus víctimas estaban enterradas. Con coeficiente mental alto, se acordaba perfectamente de los nombres y edades de cada una de sus víctimas. Fue condenado por 72 asesinatos. Todas sus víctimas eran mujeres y niñas, pero se cree que mató a más de 150 mujeres o incluso a más de 200. Existe una investigación detallada de sus asesinatos en el libro Los monstruos en Colombia sí existen. Camargo obtuvo una reducción de 2 años de su condena de 16 por buen comportamiento. Y cuando le faltaban 6 meses para recuperar su libertad, fue asesinado a puñaladas por Giovanni Noguera Jaramillo, sobrino de una de sus víctimas, el 13 de noviembre de 1994. A Camargo lo sepultaron en la tumba 798 del cementerio de El Batán, en Quito, a pocas cuadras de la avenida en donde lo capturaron. Actualmente sus restos yacen en una fosa común. Camargo fue conocido también como el sádico del Charquito, el monstruo de los manglares y el asesino de las vírgenes. Él era muy persuasivo, muy hábil, muy sagaz. Camargo era sumamente inteligente. Lamentablemente su inteligencia la utilizó para el mal. Y decide conversar con nosotros y detallarnos con lujo lo que hizo con nuestra hermana. En el país, ni en el de que yo sepa, en el Diamond de la criminología no hay un caso parecido. Sencillo, con una camisita sencilla, un pantaloncito y su bolsito que cargaba. Y aparte la apariencia era media estatura, o sea, no era, ni siquiera inspiraba desconfianza, o sea, una persona... Llevaba una Biblia, cuentas alguna. Cargaba así, una Biblia y el bolsito. Un mendigo, sí. Con botas bien pesadas, así como un campesino, todo sucito. Yo no sé por qué cargaba así doble camiseta, pero todo mudosito. Fíjese que el primer trauma, le repito, el primer trauma para él fue no haber conocido a su madre, ¿no? Y después del castigo que recibía de su madrastra, que le vestía de mujer. Tanto es verdad que en el juicio, que no está en el libro ese de Camargo, sino en el otro, el Jamás confíes en un extraño, en el juicio él se hace su defensa, ¿sí? Y dice: quien debería estar aquí en el sillón de los acusados no soy yo, sino mi madrastra, porque ella me produjo la mayor parte de traumas. Y muy tranquilo, se lo veía así como que bien calmado, bien, o sea, insistía, pero en ningún momento ni trató de a la fuerza, sino era por el que inspiraba lástima. Tenía una capacidad de saber el sitio exacto, decía la hora, decía la forma, cómo y dónde estaba y cómo hizo y qué hizo con cada una de las víctimas. Era una enciclopedia, una computadora, un disco duro, capaz de retener toda esa información precisa, nombres y apellidos. Los psicópatas no hay rehabilitación, porque hay una forma genética de ser psicópata. Ya le dije que solo 1/3 se van a la delincuencia.